¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí a Universo Pyme Periodismo Útil. Hoy tendremos el privilegio centralmente de platicar con el doctor David Merino. Él es doctor en ciencias fiscales, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cuánto ha cambiado la vida con la pandemia y de lo que eso ha implicado para las empresas y particularmente para las pymes. Hay nuevas regulaciones digitales que hay que observar, conocer y observar. Y también tendremos a Mauricio Barragán hablando de tecnologías de la información y el mundo digital. Y también tendremos una entrevista con otra empresa sorpresa de la que hablaremos un poco más adelante. Quédese aquí con nosotros. Esto es Universo Pyme Periodismo Útil. Comenzamos. Universo Pyme, con Eduardo Torreblanca Jax. Mi estimado David, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, muy bien, afortunadamente. Gracias por la invitación. Qué Saludos desde aquí, desde elegante, Tijuana. qué elegante. ¿Que estás en Tijuana? ¿Ay? ¿Qué andas haciendo por allá? Pues vine aquí a ver unos temas con la autoridad tributaria, con la autoridad fiscal acá. Afortunadamente, pues pudimos realizar el trámite y pues nos decidimos quedarnos unos días más también para terminar de conocer esta zona, ¿no? Que es muy bonita. Es una zona muy bonita y muy próspera. Y vienen buenas épocas para la frontera, sobre todo por una reactivación, diría yo, casi imbécil de la economía estadounidense. Viene a un ritmo de crecimiento y de recuperación de la pandemia muy importante y eso, pues de alguna manera va a jalar también los negocios en México, ¿no? Sí, yo la verdad te debo confesar que no conocía zonas como el Valle de Guadalupe o Ensenada, solamente había venido aquí a Qué Tijuana belleza, ya. además, qué Y belleza. tuvimos oportunidad de que buenos amigos de aquí de la zona nos llevaran. Y de verdad, No, además, hay turismo, hay mucha productividad. Y bueno, pues simplemente es esperar a que el tema de la pandemia mejore para también que se permitan los cruces, ¿no? claro. Por tierra. Entonces, creo que con eso se ayudaría mucho también a que se reactive al 100 todo este tema. Pero una tierra muy cálida, la gente también muy amable. Y bueno, se come delicioso, ¿no? Ah, ¿ya te echaste una colita de langosta? Ya, afortunadamente. Y No, también hombre, una no. birria aquí en Tijuana. Ándale, chiquito, bueno, que te consientes. Oye, hablando de pymes, lo digital ha dominado el escenario de manera muy importante. ¿Las pymes están preparadas? ¿Están conscientes de que este asunto viene cambiando y que tienen que ponerse al día? Yo creo que sí y no. Explico. Yo creo que lo digital todos hemos sido inmersos o todos estamos inmersos en esa situación. Obviamente el tema de la pandemia acrecentó los temas digitales, forzosamente, ¿no? Pero también tenemos que ver que al decir que no, es por una falta de regulación o de legislación propiamente en México. Cuando hablamos de temas digitales, tenemos que ver que hay ciertas leyes que ya contemplan obligaciones en materia digital y Ujú. hay otras leyes que nos hacen falta. Por ejemplo, ya está regulado con el tema del teletrabajo algunas cuestiones digitales, Sí, pero también en materia fiscal, por ejemplo, ¿no? Ahora las plataformas están registrando para que no les bajen la señal y pagar impuestos en México. Pero no existe en México una ley que regule propiamente lo que son las plataformas digitales y la economía datificada. Es decir, tenemos que dividir en dos a las empresas. Tenemos las empresas que su core business, es decir, el corazón de su negocio, son los datos, como por ejemplo estas empresas que conectan usuarios que necesitan un auto con el que tiene el auto, ¿no? El que necesita rentar una casa con el que tiene la casa. El que vende, por ejemplo, no sé, sanitizante o gel para las manos y el que lo necesita. Es decir, estas plataformas realmente viven del dato y su activo más importante es el dato. Y hay que distinguir de las empresas que son empresas que venden bienes normales, bienes tangibles, como un hotel o una aerolínea, y que solo utilizan el canal digital para venderlo. A las primeras se les llama empresas de economía datificada y las segundas de entorno digital. Y ahí sí. tenemos muchísimas pymes. Entonces, sí hace falta que el Congreso legisle en esta materia para que realmente tengamos una ley clara y transparente acerca de la regulación. Y hay por ahí en la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena digamos, listado, un proyecto de ley que no ha Sí. avanzado para regular esa materia, y además en el Congreso se presentó
ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción por un servidor un proyecto hace un año de una ley general de economía datificada y entorno digital. Oye, en otros países ya se ha hecho. Sí, en otros países ya se tiene más regulado el tema de este tipo de empresas e inclusive algunos derechos humanos digitales que también ahorita a las empresas, principalmente las pymes, de repente les cuesta un poquito de trabajo el tener. Por ejemplo, te decía, con lo del teletrabajo, ya se tiene en la Ley Federal del Trabajo lo que se llama derecho a la desconexión digital. Es decir, en materia laboral, después del horario que establece tu contrato de trabajo, sí, tú tienes como trabajador el derecho a no contestar mensajes, WhatsApps, correos, llamadas, etcétera, que se te hagan por parte de tu patrón, obviamente por medios electrónicos o digitales, a menos obviamente que tu contrato lo establezca o que te paguen horas extras o que se trate de una urgencia, ¿no? Pero ya este tema de repente de que tu jefe como se trasnoche y se desvela y te manda mensajes a las 11 de la noche, tú tienes sí. el derecho a no contestarlos hasta el día siguiente, porque ya está contemplado precisamente en la reforma de la ley. Es uno de los ejemplos. Sí, es que la realidad no volverá a ser igual, ¿verdad? A como era antes de la pandemia, jamás. Yo creo que no. Yo creo que ahora que volvamos en algún momento, yo escuchaba que Bill Gates decía que él estima que a finales del 2022 se va a regularizar todo por el tema de un cálculo matemático en la producción de vacunas con el número de habitantes del mundo, ¿no? Básicamente era lo que él tomaba. Pero bueno, en el momento que sea, yo creo que sí vamos a retomar algunos temas como era antes y otros se van a quedar ya permanentemente como son ahora. Inclusive muchas empresas han decidido que ya ciertas áreas de sus colaboradores no regresen a trabajar de forma física, sino que se queden permanentemente en home office, porque después de un año, si no sabían cómo, ya encontraron el cómo, y los que ya sabían, pues decidieron dejar al personal en home office y disminuir también cierto tipo de costos, ¿no? Les sale más barato a veces pagar lo que son los costos de Internet, por ejemplo, que lo que es la renta de un espacio, físico. Claro. Inclusive varios edificios de varias ciudades se están convirtiendo o reconvirtiendo de oficinas a habitacionales. O sea, ha cambiado el panorama, incluyendo en el país, incluyendo esto en la República Mexicana. Eso ya también se está viviendo en la República Mexicana, ¿no? Sí, ciudades, por ejemplo, como aquí donde yo estoy, que repito, le agradezco mucho a mis amigos tijuanenses, ¿no? Que nos siempre acogen muy, muy cálidamente a las visitas. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, pues es la maquila. Y finalmente la industria, pues no puedes maquilar en tu casa, ¿no? Darle las cosas a las personas y que se las lleven. Aquí sí tienen que estar viniendo a las fábricas, por ejemplo. Pero hay otras ciudades donde es un sector más financiero, más de producción de servicios, en donde, por ejemplo, pues despachos de abogados, bueno, veamos los reporteros. Ahora los programas de televisión se hacen cada quien desde su casa y por una aplicación como esta donde estamos, ahí salen todos. Sí. Se dieron cuenta que se puede trabajar desde casa. Ahora, también afecta esto en la cuestión de productividad. No sé tú, Eduardo, pero yo siento que trabajo más ahora desde casa. Se trabaja más, sí, se trabaja más y sí es más productivo. Déjame ir a una pausa, que tengo que ir a una pausa y regresamos a hablar de este asunto. Sí, trabaja uno más y es mucho más productivo. Y también te cansas más. De este asunto hablaremos después de una pausa. Universo Pyme. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Universo Pyme. Continuamos.
Bueno, pues sí, tienes toda la razón. O sea, se cansa uno más y bueno, las cifras, las empresas se están dando cuenta, han resultado beneficiadas con esta forma de trabajo de home office. Sí, ha resultado benéfico en algunos sentidos. En otros simplemente hace falta un poquito más de regulación, ¿no? Que ya se está trabajando. Y sobre todo, un tema que hay que ver con el home office y que repito, ya se está regulando, es el tema de cómo registro asistencia, cómo demuestro que incumples, porque muchas empresas solo mandaron a la gente a su casa y ahí quedó, ¿no? Y no era así. O sea, al final del día, si yo hago algo malo, pues tiene que estar contemplado, y me quieres levantar un acta administrativa, tiene que estar contemplado en algún lugar, en algún reglamento, cuáles son las faltas administrativas por home office, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, eso se ha ido regulando y son los pequeños vacíos que las mismas empresas han tenido que ir llenando. Y la otra, pues, es el tema de tecnología. Es decir, obviamente ahora tenemos un problema con la privacidad de datos y con la seguridad cibernética, porque la información de la empresa antes a lo mejor estaba en 100 computadoras, pero esas 100 computadoras estaban en el mismo lugar y conectadas a un servidor. Y ahora resulta que esas 100 computadoras, pues está una en cada casa, conectadas a 100 redes distintas, ve a saber qué seguridad tiene cada red y sobre todo, a veces utilizan un equipo propio, a veces utilizan un equipo de la empresa, a veces lo comparten con el hijo, con el esposo o la esposa para que se conecte y entonces esa información se encuentra muy vulnerable. Entonces, eso al mismo tiempo, digamos que trajo beneficios, pero al mismo tiempo trajo retos nuevos para las empresas, ¿no? Pero como en materia de ciberseguridad, pues no es lo mismo la seguridad robusta que puede tener un servidor institucional, el cual puede ser más difícil que se te metan, a que de repente alguien pues se conecte de una red casera, que a lo mejor pues la contraseña es del 1 al 9 en números corridos y te conectas y entonces podrías meter un virus, un troyano, un spyware directamente a esa computadora y como esa computadora se conecta al servidor de la empresa, a través de esa computadora enlazar al servidor y accesar a la información, como un ejemplo. Es decir, realmente los retos de ciberseguridad ahora en época pandémica y pospandémica son mucho más grandes que los que se tenían anteriormente. Pero también se tiene el beneficio de que las personas pues pueden trabajar de una forma diferente, ¿no? Digo, yo aquí, si no nada más el saco y la corbata, sí traigo pantalones, pero la realidad es que pues también tienes la ventaja de decir, oye, pues mi entrevista con Eduardo es a las 9, pues me levanto al 10 para las 9, me pongo el saco, la camisa, la corbata y pues sigo en pijama y pantuflas, ¿no? Sí. Entonces, ese también es un tema que ha cambiado mucho para la gente. Oye, David, pues, doctor, te apreciamos mucho. Tenemos que ir ahora con Mauricio Barragán en un comentario hablando precisamente sobre cuestiones del ciberespacio y de las tecnologías de la información, pero yo te invito a que estemos más cerca porque hay muchas cuestiones que las pymes tienen que saber y tienen que pensar y tienen que actualizarse si no quieren verse rebasadas por la realidad que ha cambiado de una manera radical. Por lo pronto, te agradezco mucho que me nos hayas concedido estos tiempos ahí, estando de plena gira profesional en Tijuana y que tengamos el privilegio de escucharte. No, al contrario, espero la siguiente ya poder estar en un lugar con mejor audio y mejor iluminación y podernos volver a saludar. Gusto. Al contrario, muchísimas gracias. Lo importante es que estés con nosotros y lo que escuchamos de ti. Ese es lo importante. Te agradece mucho la invitación. Estoy para servirles cuando quieran. Muchas gracias. Nosotros vamos con Mauricio y después una pausa. Un abrazo. Hola Lalo, un saludo a todos. Es un gusto como siempre estar aquí. El día de hoy les vamos a platicar de lo que es la propuesta única de valor. Este es un concepto de muchos años atrás, no es algo nuevo, pero en el mundo de los negocios digitales vuelve a cobrar valor, vuelve a cobrar sentido, porque este mundo, como ya lo hemos hablado, pues te enfrentas a otro tipo de competidores, a otro tipo de consumidores. Entonces hay que revisar cuál es nuestra propuesta única de valor. ¿Cómo podemos definir lo que es la propuesta única de valor? Es aquello en lo que somos mejor que la mayoría, que hacemos algo diferente y en este mundo digital pensar en que entregamos una mejor experiencia al cliente, algo que no sea fácil de empatar o algo que no sea fácil de alcanzar por parte de nuestros competidores y que nuestros clientes aprecien lo suficiente como para permanecer fieles a nuestra marca. Te voy a poner dos ejemplos que me gustan mucho.
ambas son pequeñas empresas. Una es una empresa de más de 60 años, el abuelo carpintero de profesión, pues ha tenido su negocio de carpintería por muchos años, el papá ha seguido con la tradición del abuelo, pero llegó la nieta y la nieta los impulsó a meterse a las redes, al mundo digital. Obviamente el abuelo dijo que, pues no, que para él eso no estaba bien, pero bueno, los convenció. ¿Cuál es el gran diferenciador de estos señores? Pues hacen un trabajo artesanal único, personalizan mucho de sus piezas, de muebles, salas, comedores, recámaras, etcétera. Pero entonces la diferencia al entrar al mundo digital, con lo que los llevó la nieta, es que hoy el usuario puede ser parte del proceso de producción y personalizan muchas cosas, como el acabado de las cabeceras o de la sala, o la mesa central que va a haber en la sala, o los diferentes tapices que van a tener. Esto los ha llevado a tener un público incluso en Estados Unidos que está dispuesto a pagar un precio más alto por el producto. Y no necesariamente lo pagan en el producto, lo pagan en el flete. Pero es que es difícil encontrar un proveedor que les personalice los muebles tal como ellos lo quieren. Otro ejemplo muy rápido es el de una empresa de chocolates. Los chocolates pues, son, vamos a decir, parecidos a los que hacen otras empresas, pero una de las socias es diseñadora y esta señorita hace unas bolsitas de entregable, hace unas piezas de entregables que son únicas, son totalmente personalizadas. Y entonces los clientes no solo le agradecen, sino le reconocen y le recomiendan con otros clientes porque sus piezas de envoltura son únicas. Es difícil que una gran empresa de chocolates les empate esto, porque para una empresa de una producción muy grande, con miles de empleados, pues difícilmente van a poder poner un mensaje a mano, personalizado, donde la entrega sea única, sea una experiencia única. Entonces, revisen dónde están sus propuestas únicas de valor y trabajen sobre ellas para presentarlos a sus nuevos clientes. Muchas gracias a todos. Universo Pyme. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Universo Pyme. Continuamos. Le agradezco de manera muy especial que esté aquí con nosotros Alejandro Riaño, quien es Chief Financial Officer de una empresa financiera con vocación para apoyar a las pymes, que es Exitus Capital. Gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Eduardo, por invitarme. No, es un placer. Oye, ustedes acaban de cumplir 13 años, el 13 de mayo, si no mal recuerdo, y bueno, en esos 13 años, ¿a cuántas empresas mexicanas han podido apoyar? Sí, mira, como bien dices, llevamos 13 años en el mercado. Justo hace un par de semanas tuvimos nuestro evento de aniversario en la Bolsa Institucional de Valores y llevamos 13 años apoyando a un poco más de 500 empresas, ahora sí que en cualquier tipo de financiamiento que ellas necesiten, ¿no? Podemos ofrecerles financiamiento de corto o largo plazo,
podemos ofrecerles arrendamiento para la adquisición de maquinaria y equipo, financiamiento para la exportación, crédito para la construcción, etcétera, 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 ¿no? La verdad es que con esta oferta de valor creemos que somos el intermediario financiero no bancario que puede apoyar de manera más significativa a las pymes con, ahora sí que un traje hecho a la medida, que no es lo que normalmente se hace en el sector. Sí, y el sector bancario regularmente no está involucrado con las pymes, es un segmento que no le es cómodo. Tiene su chiste atender a las pymes, ¿no, Alejandro? Sí, 100%, es un manejo diferente. Mira, se dice que 9 de cada 10 pymes no tienen acceso al crédito. De ahí el problema de cómo poder apoyar realmente a estos empresarios a poder recibir los recursos para crecer y cumplir con sus planes de negocio, ¿no? Realmente es un manejo diferente, no lo puedes hacer similar a lo que haces con las empresas más grandes, por ponerte un ejemplo, estados financieros consolidados e información totalmente disponible. Aquí es un manejo mucho más puntual y tienes que saber entenderlas, saber entender sus números, sus modelos de negocios y también entender que no son expertos financieros, ¿no? La mayoría de las pymes son empresarios con un plan de negocios bien definido y comercialmente bastante sólido, pero no necesariamente financieramente expertos. Entonces los tienes que llevar de la mano, tienes que ayudarlos a entender por qué les conviene tomar ciertas decisiones y cómo un buen financiamiento puede ayudarles a potenciar su modelo de negocios. Y se dejan acompañar o incluso ganas la lealtad de ellas cuando ven que les entiendes o que haces el esfuerzo por entender y que les das un consejo coherente y congruente y que les ayuda. Las pymes tienen esa forma de retribuir a ese tipo de servicios, ¿no? Mira, nosotros decimos que nosotros no apoyamos empresas, nosotros apoyamos empresarios, que es una gran diferencia, ¿no? No es lo mismo ver en papel unos números y entender un plan financiero en Excel, por ejemplo, que realmente entender lo que quiere el empresario, lo que quiere la persona lograr con su empresa. Y al final de cuentas, entendiendo realmente a la empresa y su plan de negocios, tú le puedes agregar mucho valor, ¿no? Y al final de cuentas te agradecen estas pymes, número uno, que les des el acceso al financiamiento, porque como tú sabes, es el problema del huevo o la gallina, ¿no? Muchas veces las empresas no pueden acceder al financiamiento porque no tienen ese historial crediticio. Pero, por otra parte, no pueden desarrollar el historial crediticio si nadie les da la confianza para darles el primer financiamiento, ¿no? Y al final eso es parte de lo que agradecen. ¿Y son más leales? O sea, ese servicio lo capitalizan y una vez que salen de un financiamiento van a otro, es más fácil, ¿no? La relación se convierte, digamos, más familiar. Sí, la realidad es que los acompañas durante la vida de su empresa, ¿no? Empiezas a lo mejor con una necesidad muy específica. Pensemos en una empresa que tiene necesidad de comprar inventario para un pedido fuerte que les hizo su principal cliente. Lo apoyas, por ejemplo, con un factoraje y de ahí vas migrando la relación, los vas ayudando. Oye, necesitas abrir oficinas en otra ciudad, lo apoyas con el financiamiento. Necesitas tú comprar maquinaria para duplicar tu capacidad productiva, lo apoyas con un arrendamiento. Entonces, no es un one deal shot, sino los vas acompañando durante toda la vida y al final una relación con ellos te puede durar 5, 10, 15 años, ¿no? Ustedes se acaban de acercar de un monto de $100 millones con la intervención de Goldman Sachs. ¿Y cómo le hicieron? Oye, pues, Goldman Sachs es así como la Premier League del ámbito financiero. Mira, como dices, es una transacción muy importante y más en el contexto macroeconómico, sectorial de las SOFOMES en México y político de México. Este crédito sindicado, que es por $100 millones, con, como tú bien dices, el banco de inversión o uno de los bancos de inversión más importantes de México, del mundo además, claro, nos ayudará a apoyar a cerca de 500 empresas, principalmente pequeñas y medianas, que, como tú bien sabes, representan más del 70% del empleo en México, ¿no? Sí, casi 8 de cada 10 empleos formales están inscritos en las pymes. Y realmente se hace patria, con todo lo mal que puede escucharse esto, se hace patria trabajando con las pymes.
Y mira qué sector tan necesitado de atención en cuanto a financiamiento se refiere. Me imagino que han pensado en trasladarse también a otros países, ya que conocen a las pymes mexicanas. Lo demás será mucho más fácil, bajar hacia Centro e incluso Sudamérica. Mira, sí, de hecho, ahora que lo comentas, qué buena pregunta. Nosotros el año pasado justo adquirimos una compañía en Estados Unidos que se dedica al factoraje internacional. Con esta empresa podemos proveer de financiamiento a cualquier exportador de México o de América Latina a Estados Unidos, que como tú sabes, es un buen porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, está dentro de nuestros planes claramente seguir creciendo en México, seguir apoyando a empresarios mexicanos, pero sí empezar con un proceso de internacionalización, que nos permita poder diversificar un poco más nuestro portafolio. La consultoría es fundamental, o sea, que ellos se sientan apoyados no solamente en la chequera, sino en el conocimiento del procedimiento estratégico. Ahora, como dice el comercial financiero, no tiene precio, eso sí no tiene precio, ¿eh? Para eso estamos, Eduardo, en este mercado, ¿no? Como nosotros lo tenemos en nuestra misión, para hacer crecer a México por medio de hacer crecer a los empresarios mexicanos. Pues me da mucho gusto, no quisimos pasar por alto el cumpleaños número 13 con esos buenos números y esas preferencias y compromisos hacia las pymes. Es un placer haberte saludado, Alejandro, que les vaya muy bien, muchas felicidades, y espero que en el cumpleaños 14 y por supuesto en el 15, que es el pastel y el asunto de la fiesta, etcétera, etcétera, de los 15 años, tengamos la posibilidad de hacer otra entrevista y festejarlos como merecen. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Eduardo, y a todo tu auditorio. Muchas gracias, hasta la próxima. Bye. Y nosotros, bueno, pues hasta aquí, Universo PYME Periodismo Útil. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.